En el tranquilo suburbio de Willow Creek, Clara Jennings vivió una vida que muchos envidiarían. Un hogar pintoresco, 2 hijos cariñosos y un marido, Alex, que era la personificación del éxito. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia idílica había una corriente subyacente de inquietud que Clara nunca pudo librarse del todo. Era una típica noche de otoño cuando esa inquietud se transformó en una tensión palpable. Clara se despertó sobresaltada por el débil sonido de unos pasos fuera de su dormitorio. El reloj digital de su mesita de noche marcaba las 2 o 3 a.m. a su lado. El lado de la cama de Alex estaba frío y vacío. La confusión se mezcló con la preocupación mientras se levantaba, envolviéndose en una bata para protegerse del frío que parecía filtrarse hasta sus huesos. La casa estaba envuelta en oscuridad, salvo por un rayo de luz que se colaba por debajo de la puerta de la oficina de Alex. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba, impulsada por una mezcla de miedo y una inexplicable necesidad de descubrir el origen del disturbio. Presionó la oreja contra la puerta y el sonido ahogado de voces susurró a través de la madera. Uno era sin lugar a dudas el de Alex, teñido con una urgencia que nunca antes había oído. La otra, la voz de una mujer, le resultaba desconocida e inquietante por su intimidad. Con mano temblorosa, Clara giró el pomo y abrió la puerta. La escena ante ella le heló la sangre. Alex, su marido durante 15 años, estaba cerca, demasiado cerca, de una mujer que estaba de espaldas a Clara. Estaban tan absortos en su conversación susurrada que no habían notado su entrada. La voz de Clara, cuando finalmente rompió el silencio, era la de un extraño, una mezcla de dolor, ira e incredulidad. ¿Alex? Las 2 figuras se separaron y se volvieron hacia ella. El rostro de Alex se transformó en una expresión de sorpresa y culpa. La mujer, al menos una década más joven que Clara, la miró con un desafío engreído que provocó oleadas de náuseas en el estómago de Clara. La habitación dio vueltas mientras Clara intentaba procesar la traición. Las seguridades susurradas de amor y fidelidad de los labios de Alex en días pasados ahora resonaban burlonamente en su mente. Las palabras le fallaron mientras miraba al hombre que creía conocer, dándose cuenta de que la vida que había construido con él posiblemente no era más que una fachada. Este enfrentamiento marcó el comienzo del tumultuoso viaje de Clara a través de la traición, el descubrimiento y la búsqueda de la verdad. Un viaje que la llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con el que se casó y, en última instancia, sobre ella misma. Esta noche de susurros cambiaría para siempre el curso de la vida de Clara, llevándola a un camino lleno de angustia, pero también de valentía inesperada. Las consecuencias inmediatas del enfrentamiento fueron una confusión de acusaciones y negaciones. Clara estaba en la puerta, centinela de su propia desesperación, mientras Alex se apresuraba a explicar lo inexplicable. Sus palabras cayeron sobre ella como lluvia sobre piedra, sin dar forma a nada, sin penetrar en ninguna parte. La mujer, que se había presentado con una sonrisa como Eve, permaneció en silencio, su desafío anterior reemplazado por una curiosidad divertida que solo alimentó la creciente tempestad de emociones de Clara. En los días siguientes, Clara se encontró viviendo en un estado de limbo surrealista. Las peticiones de perdón de Alex y las promesas de transparencia se encontraron con el silencio de Clara. No se atrevía a afrontar la realidad de su situación, ni podía fingir que su matrimonio no había sido alterado irrevocablemente. La confianza que había sido la base de su relación se hizo añicos y Clara se sintió a la deriva en un mar de traición, incapaz de anclarse a la vida que una vez conoció. Decidida a descubrir el alcance del engaño de Alex, Clara comenzó su propia investigación. Comenzó con lo obvio: examinar extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros telefónicos. Cada descubrimiento era un cuchillo en su corazón. Regalos caros, cuentas secretas y reuniones clandestinas pintaron el cuadro de una doble vida que Alex había ocultado hábilmente. Cuanto más profundizaba Clara, más se daba cuenta de que Eve no era la primera, sino simplemente la última de una serie de indiscreciones que se remontaban a años atrás. Clara se tambaleó al darse cuenta de que su matrimonio se había construido sobre una base de mentiras.
El hombre al que había amado y en el que había confiado era ahora un extraño para ella. En medio de la confusión, Clara experimentó una variedad de emociones que nunca había creído posibles. La ira, el dolor, la incredulidad y un profundo sentimiento de pérdida se mezclaron en su interior, creando un cóctel de desesperación que amenazaba con abrumarla. Sin embargo, fue durante este período de oscuridad que Clara también descubrió una resiliencia dentro de sí misma que no sabía que existía. La decisión de confrontar a Alex con sus hallazgos no fue fácil. El miedo a lo desconocido, a lo que sería su vida sin él, la detuvo. Pero Clara sabía que no podía vivir a la sombra de mentiras. Armada con pruebas de sus traiciones, exigió la verdad en un enfrentamiento que fue tan catártico como devastador. La confesión de Alex fue una apertura de compuertas. Habló de presiones, de sentirse atrapado en una vida que no había planeado, de buscar escape en los brazos de otros. Cada palabra era una confirmación de los peores temores de Clara, pero también le traían una extraña sensación de alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la incertidumbre que la había estado carcomiendo. A raíz de las confesiones de Alex, Clara se encontró en una encrucijada crítica. La vida que había construido meticulosamente ladrillo a ladrillo pareció desmoronarse a su alrededor, dejándola parada en medio de las ruinas de su otrora feliz hogar. Fue un momento de profunda desorientación, donde cada camino a seguir parecía envuelto en incertidumbre y dolor. Sin embargo, también fue un momento de absoluta claridad, cuando Clara se dio cuenta de que el futuro que había imaginado para ella y sus hijos ya no era posible, al menos no de la manera que había imaginado. Los días inmediatamente posteriores al ingreso de Alex estuvieron llenos de un silencio ensordecedor. Clara se movía por su casa como un fantasma. Su presencia era un mero susurro en el contexto de una familia destrozada. Alex, por su parte, parecía igualmente perdido, dividido entre el deseo de reparar lo irreparable y el conocimiento de que algunas acciones están más allá de la redención. Fue una convivencia tensa, marcada por conversaciones susurradas y miradas furtivas, mientras ambos luchaban por navegar el abismo que se había abierto entre ellos. En medio de esta confusión, una figura inesperada surgió de las sombras del pasado de Clara. Sara, una amiga con la que había perdido contacto a lo largo de los años, reapareció con una oferta de apoyo a la que Clara inicialmente se resistió. Sara, después de haber soportado su propia parte de angustia y traición, comprendió la soledad que ahora envolvía a Clara. Se convirtió en un salvavidas en un mar de desesperación, ofreciendo no solo simpatía, sino también un camino a seguir. Sara presentó a Clara a un grupo de apoyo para mujeres que habían enfrentado traiciones similares. Fue dentro de este círculo de extraños donde Clara encontró la fuerza para expresar su propio dolor y el coraje para escuchar las historias de los demás. La comprensión de que no estaba sola en su sufrimiento fue un bálsamo para su alma herida. Estas mujeres, cada una con sus propias cicatrices, se convirtieron en sus aliadas en la curación, ofreciéndole consejos, empatía y, lo más importante, un sentido de solidaridad. A través de estas conexiones, Clara comenzó a comprender que su situación actual, por más terrible que pareciera, también ofrecía una oportunidad de transformación. Estaba en una encrucijada, sí, pero cada camino a seguir era suyo para elegir. La traición había destrozado sus ilusiones, pero también había despejado el terreno para un nuevo crecimiento. Clara se dio cuenta de que tenía el poder de redefinir su vida y su sentido de sí misma más allá de los límites de su matrimonio. La decisión de buscar asistencia jurídica y comprender sus derechos fue un paso importante hacia la recuperación de su autonomía. Clara abordó esta tarea con una mezcla de miedo y determinación, sabiendo que el camino por delante estaría plagado de desafíos. Sin embargo, con cada paso sentía una creciente sensación de empoderamiento. El acto de defenderse a sí misma y a sus hijos frente a la traición de Alex fue una declaración de su valor y su negativa a ser definida por las acciones de otro. El proceso de desenredarse de Alex, tanto emocional como legalmente, impulsó a Clara a un territorio inexplorado. Cada paso era como navegar por un laberinto, con la promesa de liberación entrelazada con la amenaza de perderse en la oscuridad.
A medida que se aventuraba más profundamente en el abismo del engaño de su marido, lo que Clara descubrió era mucho más siniestro que las infidelidades que inicialmente habían destrozado su mundo. Su búsqueda de comprensión y cierre la llevó a profundizar en aspectos de la vida de Alex que anteriormente había pasado por alto o a los que había permanecido ajena. Comenzó a armar un rompecabezas que reveló que Alex no solo era infiel, sino que estaba profundamente involucrado en actividades que rayaban en lo criminal. A través de investigaciones discretas y la ayuda de un investigador privado, Clara descubrió una red de mentiras que se extendía más allá de sus relaciones extramatrimoniales. Había negocios turbios, activos ocultos y un círculo de conocidos que eran todo menos los socios comerciales de buena reputación que Alex había afirmado que eran. Esta revelación fue un puñetazo para Clara, que la obligó a enfrentar la realidad de que el hombre que había amado y con el que había compartido una vida era prácticamente un extraño. La fachada de un hombre de familia dedicado y exitoso se desmoronó, dejando al descubierto una red de engaños tan intrincada que a Clara le parecía imposible haberla descubierto por sí sola. Mientras lidiaba con estas revelaciones, Clara enfrentó una batalla interna. Cuanto más descubría sobre la doble vida de Alex, más dudaba de su propio juicio. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? La pregunta la atormentaba y erosionaba su confianza. Sin embargo, fue a través de esta misma oscuridad que la resolución de Clara comenzó a solidificarse. El dolor de la traición se transformó en una feroz determinación de protegerse a ella y a sus hijos de mayores daños. Este período de la vida de Clara estuvo marcado por el miedo, no solo a lo desconocido, sino también a los peligros muy reales que acechaban en las sombras del mundo secreto de Alex. Amenazas, tanto veladas como explícitas, comenzaron a invadir el precario santuario que había construido para ella y sus hijos. Clara se vio obligada a afrontar la posibilidad de que las acciones de Alex pudieran tener consecuencias para todos ellos, algo que la llenó de una ira protectora. Sin embargo, en el corazón de este abismo, Clara encontró aliados inesperados. El grupo de apoyo que alguna vez fue una fuente de consuelo evolucionó hasta convertirse en una red de recursos y conexiones. Entre ellos se encontraba una mujer que había enfrentado su propia batalla contra un marido con una doble vida, una que había terminado en una batalla legal de alto riesgo sobre bienes y custodia. Esta mujer, junto con otras, ofreció no solo empatía, sino también consejos prácticos y apoyo, guiando a Clara a través de los campos minados legales y personales que ahora tenía que atravesar. El viaje de Clara al abismo no consistió solo en descubrir las profundidades del engaño de Alex. Se trataba de descubrir su propia fuerza y resiliencia. El proceso de examinar las mentiras y afrontar el peligro de frente fue transformador. Con cada obstáculo superado y cada secreto desenterrado, Clara se reconstruyó desde cero. La inocencia y la confianza que le habían sido arrebatadas fueron reemplazadas por una sabiduría ganada con esfuerzo y una determinación inquebrantable de forjar un nuevo camino para ella y sus hijos. La profunda inmersión de Clara en el abismo de la vida secreta de Alex no solo reveló su mundo oculto, sino que también la marcó como un objetivo para quienes acechan en él. La conmoción inicial y el dolor de la traición se convirtieron en una ansiedad constante y punzante cuando Clara se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad había llamado la atención de personas peligrosas. Su existencia, antes pacífica, ahora estaba marcada por sucesos inexplicables. Sombras que pasaban fugaces por su ventana por la noche, amenazas anónimas en su buzón y una sensación palpable de ser observada. Esta inquietante realidad obligó a Clara a enfrentar una posibilidad escalofriante. Las acciones de Alex habían enredado a su familia en una red de peligro, cuyo alcance apenas estaba empezando a comprender. Cada nueva revelación parecía alejarla más de la seguridad de la vida que una vez conoció, sumergiéndola en un mundo donde las líneas entre amigos y enemigos eran borrosas. El costo psicológico de esta vigilancia constante fue inmenso. Clara se encontró saltando entre las sombras y su sueño estaba salpicado de pesadillas sobre peligros invisibles. El estrés impregnó su vida diaria, ensombreciendo sus interacciones con sus hijos, quienes estaban desconcertados por la transformación de su madre,
una vez segura de sí misma, en una figura de ansiedad y miedo. A pesar del miedo, la determinación de Clara no flaqueó. Fortaleció su casa con sistemas de seguridad y buscó vías legales para protegerse a sí misma y a sus hijos. Pero el cambio más significativo se produjo en la propia Clara. Comenzó a adoptar una mentalidad de resiliencia cautelosa, entendiendo que para navegar por las aguas traicioneras en las que se había encontrado, necesitaba estar alerta, informada y preparada para cualquier cosa. Esta nueva realidad era solitaria. Los amigos y vecinos que alguna vez habían sido una fuente de consuelo, ahora representaban vulnerabilidades potenciales. Clara se encontró alejándose, protegiendo su vida y la de sus hijos con una feroz protección nacida de la necesidad. Sin embargo, en este aislamiento, Clara también descubrió un nuevo sentido de autosuficiencia. Se educó sobre seguridad personal, asistió a clases de defensa personal y construyó una red de contactos que podrían ayudarla a afrontar las amenazas que enfrentaba. El punto de inflexión se produjo cuando Clara escapó por poco de un atentado contra su vida, un incidente que la dejó conmocionada, pero que también cristalizó su determinación de luchar contra las sombras. Este incidente impulsó a Clara a actuar, transformándola de una víctima de sus circunstancias a una participante activa en su propia defensa. Comenzó a trabajar estrechamente con un investigador privado, rastreando las amenazas hasta su origen y descubriendo un complot que amenazaba no solo su propia seguridad, sino también el bienestar de sus hijos. En medio de su confusión, rodeada de amenazas tanto visibles como invisibles, Clara encontró un inesperado rayo de esperanza. Las sombras que la perseguían, decididas a silenciar su búsqueda de la verdad, sin darse cuenta la empujaron hacia alianzas que nunca habría considerado en su vida anterior. Fue un testimonio de su realidad, cambiada el hecho de que Clara se encontrara buscando la compañía y el consejo de aquellos que, en circunstancias diferentes, podrían haber sido adversarios. Una de esas alianzas se formó con una mujer llamada María, a quien Alex había agraviado profundamente de una manera muy alejada de la traición emocional que había sufrido Clara. María, una mujer de negocios de mente aguda, había sido una víctima silenciosa de uno de los planes fraudulentos de Alex. A diferencia de Clara, la participación de María no tuvo nada que ver con asuntos del corazón, sino con engaños financieros y ruina profesional. Sin embargo, en su devastación mutua encontraron puntos en común. María se acercó a Clara después del atentado contra su vida y le ofreció no solo simpatía, sino también colaboración. Había estado llevando a cabo su propia investigación sobre los negocios de Alex y había descubierto una red de corrupción que implicaba a algo más que a Alex. Con el conocimiento interno de María y las ideas personales de Clara, armaron un complejo rompecabezas que pintó una imagen de Alex como un hombre que no solo era infiel, sino que estaba profundamente involucrado en actividades criminales. Esta improbable alianza fue la primera incursión de Clara en un mundo de colaboración estratégica contra un enemigo común. Los recursos y conexiones de María le brindaron a Clara una red de seguridad que necesitaba desesperadamente. Juntos, navegaron por los laberintos legales y financieros que Alex había construido, descubriendo pruebas que potencialmente podrían llevarlo a él y a sus asociados ante la justicia. El proceso estuvo plagado de peligros. Cada paso adelante parecía encontrarse con una nueva amenaza, un recordatorio de los poderosos adversarios que enfrentaban. Pero también trajo una sensación de empoderamiento. Clara, que alguna vez se había sentido paralizada por sus circunstancias, encontró fuerza en su asociación con María. Su alianza fue una fuente de apoyo y determinación mutuos, un vínculo forjado en el fuego de su lucha compartida. Fue durante este tiempo que Clara también conoció a otras mujeres que habían sufrido a manos de hombres como Alex. A través de la red de María, conoció a víctimas de fraude, abuso emocional y manipulación. Cada historia era un hilo en el gran tapiz de engaños que estaban desenredando. La casa de Clara se convirtió en un lugar de encuentro para estas mujeres, un santuario donde podían compartir información, estrategias y, lo más importante, apoyarse unas a otras en sus batallas individuales.
A medida que la alianza de Clara con María y la red de mujeres agraviadas se fortaleció, sus esfuerzos colectivos comenzaron a quitar las capas del engaño de Alex, revelando el verdadero alcance de su criminalidad. Quedó claro que Alex no era simplemente un marido mujeriego, sino el eje de un plan mucho más amplio que involucraba lavado de dinero, fraude y otras actividades nefastas que se extendían más allá de las fronteras de la ciudad. Cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que llevar a Alex y sus asociados ante la justicia requeriría exponer el corazón de un inframundo criminal en expansión. Darse cuenta de la escala de las operaciones de Alex fue a la vez una revelación y un desafío abrumador. Clara se encontró frente a un adversario mucho más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Lo que estaba en juego ya no era solo una traición personal o una restitución financiera. Se trataba de desmantelar una red que se aprovechaba de los vulnerables y corrompía el tejido mismo de su comunidad. Impulsados por un sentido de justicia y la necesidad de proteger a otros de ser víctimas de Alex y sus asociados, Clara y sus aliados comenzaron a consolidar sus hallazgos, documentando meticulosamente cada transacción fraudulenta, cada acuerdo ilícito y cada eslabón de la cadena de actividad criminal. Este minucioso trabajo estuvo lleno de riesgos, ya que cada pieza de evidencia que descubrieron los puso en mayor peligro. Sin embargo, el peligro también trajo consigo un sentido de camaradería y propósito que los unió. Su investigación los llevó al corazón de la empresa criminal, una serie de empresas fantasma y cuentas extraterritoriales que canalizaban fondos ilícitos por todo el mundo. La complejidad de la operación era asombrosa y desentrañarla requería no solo determinación, sino también un nivel de astucia y pensamiento estratégico que Clara nunca había imaginado que poseía. Cuando las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, Clara y su equipo idearon un plan para exponer a Alex y sus cómplices. Sabían que simplemente acudir a las autoridades con sus hallazgos podría no ser suficiente. La corrupción estaba profundamente arraigada y sus zarcillos posiblemente se extendieran a las fuerzas del orden y al sistema legal. Necesitaban pruebas incontrovertibles que no pudieran ignorarse ni esconderse bajo la alfombra. La culminación de sus esfuerzos fue una operación meticulosamente orquestada que combinó sus habilidades y recursos colectivos. Reunieron pruebas digitales, obtuvieron testimonios de personas con información privilegiada dispuestas a volverse contra Alex y rastrearon el flujo de dinero hasta sus beneficiarios finales. La operación fue una táctica de alto riesgo que requirió cada gramo de su coraje y determinación. A medida que se acercaba el día del ajuste de cuentas, Clara reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta este punto. Desde los restos destrozados de su matrimonio y el descubrimiento inicial de la infidelidad de Alex, había sido impulsada a un mundo que nunca podría haber imaginado. El camino había sido peligroso, marcado por el miedo, el peligro y momentos de desesperación. Sin embargo, también había sido un camino de transformación. Clara había encontrado dentro de sí misma una fuente de fuerza y resistencia, forjó nuevos lazos de amistad y solidaridad y descubrió un propósito que trascendía su vendetta personal. La preparación para el enfrentamiento fue un periodo marcado por una intensa preparación y una tensión palpable. Clara y su alianza sabían que estaban a punto de entablar una batalla que no solo era legal y financiera, sino también profundamente personal. La evidencia que habían reunido minuciosamente ahora estaba lista para ser liberada, lista para destruir los cimientos del imperio de Alex y exponer la vasta red de corrupción de la que formaba parte. Esto no fue solo una confrontación, fue un acto de desafío, una declaración de que ya no serían víctimas de su manipulación y engaño. El día del enfrentamiento llegó con mucha expectación. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación mientras se preparaba para enfrentar a Alex y sus asociados. El plan era presentar sus hallazgos a un grupo cuidadosamente seleccionado de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que habían sido examinados por su integridad y compromiso con la justicia. Este encuentro, facilitado por los contactos de María, fue la culminación de meses de investigación, un momento en el que la verdad finalmente vería la luz. Mientras Clara presentaba las pruebas, con voz firme y resolución clara, pudo ver el impacto de sus palabras en los rostros de los presentes.
Los documentos, grabaciones y testimonios pintaron un panorama condenatorio de Alex y su red, implicándolos en una variedad de actividades criminales. La habitación estaba en silencio, la gravedad de las revelaciones se asimilaba. Para Clara, este momento fue catártico, una liberación de todo el dolor, la ira y la traición que se habían acumulado desde aquella fatídica noche en la que descubrió por primera vez la infidelidad de Alex. Tras la presentación, los agentes del orden actuaron con rapidez. Se realizaron arrestos, se congelaron activos y la compleja red de la empresa criminal de Alex comenzó a desmoronarse. La noticia de la represión se difundió rápidamente, apareció en los titulares y conmocionó a la comunidad. Clara observó desde el margen, una mezcla de satisfacción e incredulidad la recorrió. El hombre que una vez amó, el padre de sus hijos, ahora quedó expuesto como un cerebro criminal, y su verdadera naturaleza se reveló para que el mundo la viera. El enfrentamiento no fue solo una victoria legal, fue una reivindicación pública para Clara y las otras mujeres que habían sufrido a manos de Alex. Se habían enfrentado a una fuerza aparentemente insuperable y habían salido victoriosos. Sin embargo, la victoria fue agridulce. Mientras se hiciera justicia, las cicatrices de su terrible experiencia no desaparecerían fácilmente. La traición y la lucha los habían cambiado, obligándolos a enfrentar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Después del enfrentamiento, Clara se encontró en un estado de reflexión. Había logrado lo que se había propuesto, pero el viaje le había cobrado un alto precio. La mujer que había creído ingenuamente en la santidad de su matrimonio había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia y más resistente. Clara se dio cuenta de que esta terrible experiencia le había enseñado lecciones invaluables sobre la confianza, el coraje y la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. A raíz del enfrentamiento, el mundo que Clara había conocido quedó irrevocablemente alterado. La exposición pública de los crímenes de Alex y el colapso de su red criminal fueron recibidos con una mezcla de conmoción, indignación y, en algunos sectores, una fascinación perversa. Clara se encontró en el centro de una tormenta de atención de los medios, su vida privada sometida al escrutinio público, mientras la historia de su lucha contra el imperio de Alex capturaba la imaginación del público. Esta nueva visibilidad fue un arma de doble filo. Por un lado, Clara y las mujeres que la acompañaron fueron aclamadas como héroes y su coraje y determinación elogiados como inspiración. Por otro lado, la exposición sacó a relucir viejas heridas e invitó a especulaciones no deseadas sobre sus vidas personales. Clara luchó con esta invasión de la privacidad. Los detalles de su matrimonio y la posterior traición se discutieron abiertamente como si fueran propiedad pública. En medio del caos, Clara buscó consuelo en los momentos tranquilos con sus hijos, quienes habían estado lo más protegidos posible de la dura mirada de los medios de comunicación. La terrible experiencia también les había pasado factura a ellos. Su comprensión de su padre y la estabilidad de su vida familiar se vieron alteradas. Clara se encontró afrontando la delicada tarea de reconstruir un sentido de normalidad para su familia, una tarea que se hizo aún más desafiante por los constantes recordatorios del pasado reciente. Las consecuencias emocionales de la terrible experiencia fueron complejas. Clara experimentó una gama de sentimientos, desde alivio y reivindicación hasta tristeza y aislamiento. La victoria sobre Alex y sus asociados había cerrado la situación en algunos aspectos, pero también había abierto nuevas heridas. Darse cuenta de que el hombre que había amado era capaz de semejante engaño y criminalidad fue un trago amargo. Clara luchó contra sentimientos de traición, no solo por parte de Alex, sino por su propio juicio. Sin embargo, en medio de la agitación, Clara también encontró fuentes inesperadas de fortaleza y apoyo. La red de mujeres que se habían unido para acabar con Alex había formado un fuerte vínculo, y sus experiencias compartidas forjaron un profundo sentido de camaradería y apoyo mutuo. Estas relaciones se convirtieron en un salvavidas para Clara, un recordatorio constante de que no estaba sola en su viaje. Las consecuencias también obligaron a Clara a confrontar su propia identidad y futuro.
El fin de su matrimonio y la exposición pública de su vida privada le habían quitado muchos de los roles y etiquetas con los que se había identificado. En su lugar, Clara encontró una oportunidad para redefinirse, para construir una nueva vida en sus propios términos. Comenzó a explorar nuevos intereses y pasiones, dando pasos hacia metas personales y profesionales que habían sido dejadas de lado durante su matrimonio y la posterior lucha contra Alex. Este período de reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Las cicatrices dejadas por la traición y la batalla que siguió fueron profundas, y la curación fue un proceso lento. Clara aprendió a navegar por el mundo con un nuevo nivel de precaución. Su confianza se ganó con esfuerzo y se la otorgó cuidadosamente. Sin embargo, también descubrió una resiliencia y una fuerza dentro de sí misma que no sabía que existían. La experiencia la había transformado, no solo como víctima de la traición, sino como sobreviviente y luchadora. Las consecuencias del enfrentamiento dejaron a Clara en medio de las cenizas metafóricas de su vida anterior. Con las batallas legales detrás de ella y el resplandor de los medios de comunicación atenuándose lentamente, la tarea de reconstruir su vida cobraba gran importancia y desalentadora. Sin embargo, dentro de esta tarea de enormes proporciones se encuentran las semillas de la transformación y el crecimiento. Clara se dio cuenta de que, si bien el pasado no se podía cambiar, el futuro era suyo para darle forma. El proceso de reconstrucción fue para Clara un viaje tanto interno como externo. Internamente, luchó con las consecuencias emocionales de la traición de Alex y la agitación de la vida de su familia. El dolor y la ira que habían alimentado su lucha contra Alex dieron paso a una introspección más profunda sobre su propia identidad y lo que quería que fuera su vida. Reconoció que no podía permitir que el dolor del pasado definiera su futuro. Externamente, Clara enfrentó las realidades prácticas de empezar de nuevo. Económicamente, la disolución de su matrimonio y la incautación de los bienes de Alex en el marco del proceso penal la habían dejado en una situación precaria. Decidida a mantener a sus hijos y asegurar su futuro, Clara aprovechó su nuevo perfil público para defender a las víctimas de fraude y traición doméstica. Encontró un propósito al utilizar sus experiencias para ayudar a otros a navegar las complejidades de la recuperación del abuso financiero y emocional. Profesionalmente, Clara dio los primeros pasos tentativos para reincorporarse al mundo laboral. Los años dedicados a su familia y la posterior batalla contra Alex habían dejado poco espacio para el desarrollo profesional. Sin embargo, Clara vio esto como una oportunidad para redescubrir sus pasiones y talentos. Se inscribió en cursos, asistió a talleres y poco a poco comenzó a labrarse una nueva carrera profesional que se alineaba con sus intereses y la vida que imaginaba para ella y sus hijos. El camino de la reconstrucción estuvo marcado por momentos de dudas y reveses. Hubo días en los que el peso de empezar de nuevo parecía demasiado difícil de soportar, en los que las cicatrices de la traición amenazaban con llevar a Clara nuevamente a la desesperación. Sin embargo, fue en esos momentos que el apoyo de sus amigos y la fuerza que había obtenido de su terrible experiencia animaron su espíritu. Clara encontró resiliencia en su vulnerabilidad y aprendió a aceptar sus imperfecciones y el futuro incierto con valentía y gracia. En medio de los desafíos, también hubo momentos de alegría y triunfo. El trabajo de promoción de Clara comenzó a ganar fuerza, lo que llevó a conferencias y colaboraciones con organizaciones dedicadas a apoyar a las víctimas de delitos financieros. Sus esfuerzos profesionales, que alguna vez fueron pasos tentativos hacia lo desconocido, comenzaron a dar frutos, ofreciendo no solo estabilidad financiera, sino también una sensación de realización y propósito. Reconstruida a partir de las cenizas, Clara descubrió un nuevo sentido de sí misma y una claridad de propósito. La experiencia de desmantelar su antigua vida y reconstruir una nueva le enseñó el valor de la resiliencia, la importancia de la comunidad y el poder de la esperanza. Aprendió que de las pérdidas más profundas pueden surgir las ganancias más profundas y que el renacimiento es posible incluso en los momentos más oscuros. El viaje de reconstruir su vida
llevó a Clara por caminos que nunca había anticipado. Mientras afrontaba los desafíos de empezar de nuevo, descubrió oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento que cambiaron su comprensión de lo que significaba vivir una vida plena. El proceso no fue lineal, estuvo lleno de giros y vueltas, cada uno presentando su propio conjunto de lecciones y revelaciones. Uno de los cambios más significativos en la trayectoria de Clara fue su incursión en la defensa y la oratoria. Lo que comenzó como un medio para encontrar un propósito a su dolor, se transformó en una poderosa plataforma para el cambio. Clara se convirtió en una firme defensora de las víctimas de fraude financiero y traición doméstica, y compartió su historia con una cruda honestidad que resonó en muchos. Este trabajo la puso en contacto con personas y organizaciones dedicadas a la justicia social, expandiendo su mundo de maneras que nunca hubiera imaginado. A través de su defensa, Clara descubrió la pasión por ayudar a otros a superar las consecuencias de una traición, ya sea personal o financiera. Trabajó en estrecha colaboración con profesionales legales, psicólogos y asesores financieros para crear recursos y redes de apoyo para las víctimas. Este trabajo fue un desafío y a menudo reabrió sus propias heridas, pero Clara descubrió que cada interacción, cada historia compartida, no solo ayudaba a sanar a otros, sino que también facilitaba su propio proceso de curación. Inesperadamente, el viaje de Clara la llevó de regreso a la educación. Inspirada por su trabajo de defensa, se inscribió en un programa de posgrado centrado en trabajo social y asesoramiento. La decisión de regresar a la escuela fue desalentadora, ya que equilibraba sus responsabilidades como madre con las exigencias del mundo académico. Sin embargo, Clara encontró la experiencia estimulante. Le proporcionó una comprensión más profunda de los factores psicológicos y sociales que sustentan problemas como el fraude financiero y la traición, dotándola de las herramientas para lograr un impacto más significativo en su trabajo de promoción. La vida personal de Clara también dio giros inesperados. Después de su divorcio y la batalla pública contra Alex, Clara se había preparado para una vida centrada únicamente en sus hijos y su trabajo. Sin embargo, las conexiones que hizo a través de su defensa y sus estudios la abrieron a nuevas relaciones y experiencias. Conoció a personas de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias de resiliencia y recuperación. Entre ellos estaba Ethan, un colega defensor cuya amistad poco a poco se convirtió en algo más. La comprensión y el compromiso compartido de Ethan de marcar una diferencia en el mundo le brindaron a Clara una asociación que no había creído posible después de su divorcio. Este capítulo de la vida de Clara se caracterizó por un crecimiento y una alegría inesperada. El dolor y la traición que alguna vez amenazaron con definir su futuro habían allanado el camino para una vida más rica y con más propósito. El trabajo de Clara, su regreso a la educación y las nuevas relaciones que formó fueron testimonio de los caminos impredecibles que la vida puede tomar. Cada paso adelante era un alejamiento de las sombras de su pasado y hacia un futuro que era enteramente creado por ella misma. Justo cuando Clara empezaba a emprender su nuevo camino, surgió un espectro del pasado que amenazaba el delicado equilibrio por el que había trabajado tan duro. El inesperado regreso de Eve, la mujer que una vez estuvo al lado de Alex y desempeñó un papel fundamental en el desmoronamiento del matrimonio de Clara, arrojó una larga sombra sobre la nueva paz de Clara. La reaparición de Eve no fue casual. Llegó con secretos que una vez más pondrían a prueba la fuerza y la resistencia de Clara. Ahora que Alex enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Eve se encontró a la deriva, agobiada por el peso de sus propias decisiones y las verdades ocultas que llevaba. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Eve se acercó a Clara en busca de redención y una oportunidad de enmendar el dolor que había causado. La reacción inicial de Clara fue de incredulidad y enojo. Las heridas infligidas por la relación de Eve con Alex todavía eran tiernas, y la idea de perdonar, y mucho menos ayudar, a la mujer que había sido su rival parecía imposible. Sin embargo, cuando Eve compartió su historia, Clara se enfrentó a una verdad difícil. Ambas fueron víctimas de la manipulación y el engaño de Alex. Las revelaciones de Eve arrojan nueva luz sobre la profundidad de las actividades criminales de Alex, exponiendo las formas en que había explotado y puesto en peligro a quienes lo rodeaban para su beneficio.
Ante esta nueva información, Clara se debatía entre su deseo de dejar atrás el pasado y su sentido de la justicia. El testimonio de Eve podría proporcionar evidencia clave en las investigaciones en curso sobre la red criminal de Alex, lo que podría llevar a más asociados ante la justicia. Sin embargo, relacionarse con Eve significó reabrir viejas heridas y arriesgar la estabilidad por la que Clara había luchado con tanto esfuerzo. Después de mucha deliberación, Clara tomó la difícil decisión de trabajar con Eve. Esta decisión no se tomó a la ligera. Fue un testimonio del crecimiento de Clara y su compromiso con la justicia por encima de la vendetta personal. Juntos, navegaron por el complejo panorama legal, y Eve proporcionó información crucial que ayudó a desmantelar aún más los restos del imperio de Alex. El proceso fue desafiante, emocional y mentalmente agotador para Clara. Sin embargo, también trajo un cierre inesperado. Trabajar con Eve le permitió a Clara confrontar y reconciliarse con partes de su pasado que había tratado de olvidar. Fue un viaje doloroso pero sanador que le enseñó a Clara el poder del perdón y la fuerza que se encuentra al enfrentar los propios demonios. Las revelaciones de Eve y la posterior colaboración entre dos mujeres que alguna vez fueron rivales marcaron un punto de inflexión en el viaje de Clara. El proceso de trabajar juntos por una causa común tuvo un efecto profundo en Clara, desafiando sus nociones preconcebidas sobre el perdón, la fuerza y la naturaleza de la justicia. Mientras las últimas piezas del imperio criminal de Alex eran desmanteladas, Clara se encontró en otra encrucijada, enfrentándose a decisiones que definirían el siguiente capítulo de su vida. Una de las decisiones más importantes que enfrentó Clara fue cómo seguir adelante con los conocimientos y experiencias que había adquirido. La lucha contra el engaño y la criminalidad de Alex había consumido una parte importante de su vida, y su conclusión la dejó con una sensación de falta de propósito que no había previsto. La cuestión de qué hacer a continuación cobraba gran importancia, un lienzo en blanco que resultaba a la vez estimulante e intimidante. Otra elección que tuvo que afrontar Clara fue cómo reconstruir su vida personal. Su relación con Ethan, que había surgido de valores compartidos y respeto mutuo, ofrecía la promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, Clara era muy consciente de las cicatrices que llevaba de su matrimonio con Alex. El miedo a repetir los errores del pasado y el desafío de volver a confiar pesaban mucho sobre ella, incluso cuando reconocía el potencial de felicidad en esta nueva relación. Además, Clara enfrentó decisiones sobre su trabajo de promoción. La plataforma pública que había construido tenía el potencial de lograr un cambio real, pero también exigía sacrificios de su tiempo y privacidad. Equilibrar su deseo de ayudar a los demás con la necesidad de proteger su propio bienestar y el de su familia fue una danza delicada. Clara entendió que no podía servir de una taza vacía y la necesidad de cuidarse se hizo cada vez más evidente. Las decisiones que tenía ante sí Clara no fueron fáciles y cada camino estaba plagado de posibles peligros e incertidumbres. Sin embargo, abordó estas decisiones con un sentido de madurez e introspección que había perfeccionado a través de sus pruebas. Clara reconoció que, si bien no podía controlar todos los resultados, tenía el poder de tomar decisiones que se alinearan con sus valores y aspiraciones. Este capítulo de la historia de Clara es una meditación sobre el poder de elección a la hora de moldear nuestro destino. Subraya la importancia de la autorreflexión en el proceso de toma de decisiones y destaca el coraje que se necesita para emprender nuevos caminos, especialmente cuando las heridas del pasado aún están cicatrizando. Las elecciones de Clara reflejan su crecimiento y las lecciones que ha aprendido, que la fuerza se encuentra no solo en luchar contra la injusticia, sino también en la vulnerabilidad de abrirse al amor y a nuevas experiencias, que el perdón puede ser un camino hacia la curación, y que el verdadero empoderamiento proviene de vivir una vida fiel a uno mismo, incluso frente a la incertidumbre. Mientras Clara navegaba por las complejidades de sus decisiones, comenzó a surgir una sensación de claridad que la guió hacia un futuro que había comenzado a imaginar para ella y sus hijos. Este nuevo amanecer no fue solo un alejamiento de la oscuridad
que una vez había envuelto su vida. Fue un testimonio de su viaje de transformación, un faro de esperanza que iluminaba el camino por delante. Al elegir abrazar las posibilidades de una nueva relación con Ethan, Clara se permitió experimentar el amor y la confianza de una manera que antes había considerado imposible. Esta decisión no se tomó a la ligera. Fue la culminación de un viaje que le enseñó la importancia de la curación y el autodescubrimiento. Ethan, con su comprensión y experiencias compartidas, ofreció no solo compañía, sino también una asociación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Juntos se embarcaron en un nuevo viaje, uno que prometía no solo amor, sino también la oportunidad de crecer y aprender unos de otros. Profesionalmente, Clara tomó la decisión de canalizar sus experiencias en una fuerza para el bien. Su trabajo de defensa se amplió y evolucionó hasta convertirse en una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las víctimas de fraude financiero y traición doméstica. Este esfuerzo fue la forma en que Clara convirtió su dolor en un propósito, usando su voz para empoderar a otros y lograr cambios. La organización rápidamente se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde las víctimas podían encontrar apoyo, orientación y una comunidad de personas que entendían sus luchas. La decisión de centrarse en su trabajo de promoción no estuvo exenta de desafíos. Equilibrar su vida personal con las exigencias de dirigir una organización sin fines de lucro requería un nivel de compromiso y resiliencia que en ocasiones era abrumador. Sin embargo, Clara encontró fortaleza al saber que su trabajo estaba marcando una diferencia, brindando un salvavidas a aquellos que alguna vez se sintieron tan perdidos como ella. El viaje de Clara también la llevó a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento personal. Encontró consuelo en escribir, relatando sus experiencias en una memoria que buscaba ofrecer conocimientos e inspiración a otras personas que enfrentan desafíos similares. El acto de escribir se convirtió en un proceso terapéutico, una forma para que Clara reflexionara sobre su viaje y compartiera las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia, el perdón y el poder de la esperanza. Mientras Clara se encontraba en el umbral de este nuevo amanecer, miró hacia atrás, al camino que había recorrido, con un sentimiento de profunda gratitud. Los desafíos que había enfrentado, aunque intimidantes, la habían convertido en la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más sabia y más compasiva. Había aprendido que los momentos más oscuros suelen preceder a los amaneceres más brillantes y que el viaje a través de la adversidad puede conducir a destinos inesperados.